Shalom, ¿cómo están? Comentario muy interesante que vamos a responder en este momento. Dice Shalom, querido Moré. Mi disculpa por interpretar dentro de mi mentecita moderna e ignorante sobre la historia de Jonás. No hay nada que disculpar a Mauri Jiménez. No tiene por qué tirarse abajo diciendo mentecita moderna e ignorante. No es la mente la ignorante, es la persona. Se sabe que él iba a profetizar a los habitantes de Nínive una desgracia de parte de Dios, si no se arrepentían de sus actos malos. ¿Correcto? Si bien no sucedió, porque ellos, los habitantes de Nínive, se arrepintieron, es verdad. ¿Cómo se podía probar realmente que realmente Jonás sí iba de parte directa de Dios como profeta? Em, la respuesta que le voy a dar es la que dice la tradición judía. No hizo milagros, no hubo hechos estratosféricos que ocurrieron, pero sí hay dos hechos anteriores que tienen mucha importancia para que la gente de Nínive se dieran cuenta que este profeta venía hablando en serio y que se venía sobre ellos en 40 días la destrucción total. Number one, una de las personas que se había salvado de el mar que se cerró sobre los egipcios, según la tradición judía, fue a vivir al país de los asirios, cuya capital era Nínive. Fue a vivir ahí y se convirtió en una persona muy importante y muy valiosa. Pasó mucho tiempo antes que la historia de Jonás, pero esta persona dejó sus enseñanzas. De acuerdo a la tradición judía, en realidad seguía vivo muchos siglos después, pero dejó sus enseñanzas. Eso es lo que importa, que decía que el rey, perdón, el Dios de los judíos era sumamente poderoso, era capaz de hacer todo tipo de desastres ecológicos y no tenía empacho en hacerlos, los hacía, y que ni los dioses más poderosos, todos falsos obviamente, pero ni los dioses más poderosos de Egipto, ni el ejército más poderoso del mundo, el de Egipto, ni el rey más poderoso, el de Egipto, pudo hacer absolutamente nada para defenderse de ese dios cuando ese dios estaba en su momento de furia, de ira, dándole el justo merecido a los pecadores. Ni siquiera los grandes brujos y magos y etcétera que había en Egipto pudieron hacer algo. Ese mensaje de un sobreviviente de todas las catástrofes de Egipto quedó firme en la cabeza de los habitantes de Asiria. Sabían, los judíos tienen un Dios que está con ellos. Ellos dicen que es el uno y único Dios, pero nosotros asirios somos politeístas, creemos en muchos dioses. Pero lo que sí sabemos es que su Dios es tremendamente poderoso y es el amo del cielo y de la tierra y del mar. Nada puede contra él cuando quiere hacer las cosas que quiere hacer. Por lo tanto, cuando vino un profeta en nombre de ese Dios, y con su actitud y la forma en que hablaba y el idioma en que hablaba, sabían que era un profeta judío, un profeta que venía en el nombre del Dios que hizo trastrabillar al imperio de los egipcios, que hizo añicos al faraón más poderoso. Entonces dijeron, bueno, un profeta así hay que escucharlo, pues sabemos por las historias que nos han llegado, por el sobreviviente que nos contó que era muy importante en Egipto, que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice ese Dios. Por lo tanto, nos vamos a arrepentir, no porque tengamos plena confianza en ese Dios, vamos a seguir siendo idólatras. De hecho, dijeron en el Elohim estaban confiando. En el caso, según mi interpretación, esos Elohim eran sus dioses. Tenían miedo al Dios de los judíos, pero pensaban que era un Dios más, muy importante, pero un Dios más. Eso pensaban los asirios. Sobre la palabra Elohim hay textos y videos explicando. La segunda interpretación que dan los sabios es muy fácil de entender. Hubo en la historia de Jonás antes acontecimientos absolutamente extravagantes, sobrenaturales, como esa tormenta que atacaba el barquito en el cual iba Jonás, que cuando fue lanzado al agua, la tormenta amainó, se apagó inmediatamente. Y los marinos que no querían tirar a Jonás al agua, dijeron, opa, este Dios es verdadero, no es como los dioses que nosotros adoramos, que decimos mucho que los queremos y les creemos, pero no marchan. Este Dios funciona. El Dios de los hebreos es poderoso en el agua y en la tierra y en el cielo. Y wow, vamos a adorar a ese Dios. Y de hecho en el barco se pusieron a adorarlo y de hecho se cuenta que se hicieron noágidas. Luego de terminar su travesía, vaya a saber si llegaron a Tartesos, a Tarshish, donde querían ir o no. El hecho es que desembarcaron y se fueron, algunos o todos, a vivir a Nínive. Vaya a saber por qué. Quizás
para vivir lejos del mar, habían padecido bastante la tormenta, fue terrible ese acontecimiento. Vaya a saber, o estaban de vacaciones, o vaya a saber. Pero ellos estaban en Nínive. De repente, ven llegar al hombre que ellos pensaban que se había muerto en la tormenta, al judío que fue lanzado al agua, no porque ellos quisieran, el judío lo pidió, y que desapareció en medio de la tormenta estrambótica. Era como que terrible, nadie puede salvarse de ahí. Y ahí apareció, y era él, era sin duda. Y aparte venía con una actitud diferente, porque en el barco estaba, y acá era, ¡guau! Todo un león rugiendo. Entonces, ellos lo reconocieron, él no sé si los reconoció a ellos, y enseguida ellos empezaron a decir, ese es el profeta de Dios, es un tipo de verdad, es alguien que habla en nombre de un Dios que es súper poderoso y nosotros vimos que tiene poder como para destruir y también para salvar. Así que háganle caso, porque acá no es, bueno, son cuentos de vieja, o no dice la Biblia, o aleluya hermano, acá son cosas reales y no son esas cosas que imaginarias que la gente lo tocan pim, en la frente y se caen porque el pastor dice aleluya hermano y uno por la presión social o por su gestión o por brujería se cae. Era tremendo acto de demostración de que Dios existía, lo que aconteció en el agua cuando Jonás estaba en el barquito. Por lo tanto, ellos dijeron, hagamos caso porque este Dios es poderoso, como sea por la versión uno o la versión 2 hay gentiles que se salvaron de catástrofes, evidentemente el Egipto fue mayor, que dicen, el Dios de los judíos existe y tiene poder, y este es un representante del Dios de los judíos. Es como un mínimo ye, Moisés. Así que hagámosle caso, hagamos lo que pide, arrepintámonos. Y acá no se precisa mentecita moderna e ignorante, se precisa tener entendimiento y saber que cuando uno está ante hechos verdaderos, bueno, de nada sirve estar dándole vuelta con interpretaciones y cosas raras de religiones o supersticiones. Corro mi cabeza para ver qué dice. Mi respuesta modesta es que ya sabían la veracidad y autenticidad de Jonás como profeta del único y verdadero Dios. ¿Y de dónde le iban a saber? ¿De dónde? Si no lo conocían. Con la historia que yo le conté, ahí sí se sabe cómo sabían del único y único. De hecho, Jonás, cuando trabajó como profeta para sus propios hermanos en Israel, no le hicieron mucho caso. Bastante fracaso tuvo allá. Así que, ¿de dónde tenían cómo saberlo? No es que uno venía con un cartelito que decía profeta verdadero. Y por eso quizás sí le temían de sus profecías. Si no hizo milagros, no hizo nada mágico supernatural, si no tenía nadie, la gente que estaba ahí no lo conocía de ningún lado, a no ser por los marinos o por aquel egipcio que se salvó, no tenían cómo saberlo. No era que venía diciendo, bueno, en 2012 se acaba el mundo, ya vieron que no se acabó, y después en 2021, y después no sé cuánto. No le temían, por eso eran gente de un imperio muy poderoso y no se iban a dejar llevar por impresiones de un tipo caminando por ahí diciendo, se acaba el mundo, mi. No. Por la paz en Israel, Venezuela y el mundo, gracias por sus videos, amén, que haya paz en Israel, en el mundo, que se acabe la dictadura en Venezuela pronto, todas las dictaduras como la de Colombia, la de México, que caigan pronto, que haya libertad para los habitantes, que haya una verdadera democracia, si es lo que funciona, y que deje de haber tanto terror patrocinado por gente no muy agradable. Que la verdad surja y que podamos vivir en un mundo de paz por fin. De mi parte, les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones.